Hola, hola, bienvenida de nuevo a esta sesión de videos donde a través de pequeñas cápsulas te va dando información sobre cómo puedes ser un inversionista comenzando de cero. Si nunca has invertido, si nunca te has metido en toda esta información, en todo este mundo de las inversiones, bueno, este es un buen lugar para comenzar. Entonces te quiero pedir primero, pues que vayas a ver, tenemos un montón de videos anteriores a este, revísalos, estúdialos, hay mucha información, te estoy dando mucha información muy rápido, pero para que tú tengas un punto de partida hacia dónde moverte, de que sepas qué buscar, dónde estudiar, qué conceptos debes manejar para que tú puedas inmiscuirte en todo este mundo de las inversiones. Así es que vamos a comenzar de nuevo el día de hoy y te voy a hablar esta vez de lo que es el riesgo en temas de inversiones. Ya habíamos mencionado anteriormente en otras cápsulas, en otros videos, que el riesgo, pues es obviamente entre comillas, el peligro que corre tu inversión bajo ciertas condiciones. Hay inversiones de riesgo alto, de riesgo bajo, y el riesgo generalmente viene asociado mucho con los rendimientos que tiene. Generalmente una inversión de alto riesgo te puede dar muchos rendimientos, aunque también te puede hacer perder mucho, ¿no? Entonces es cuestión de estar jugando con la información para poder saber en qué momento invertir y en dónde, y con eso pues tú puedas hacer tus inversiones. Pero vamos a ver, por ejemplo, estábamos hablando anteriormente de bienes raíces. Entonces, hablando de bienes raíces, te voy a compartir cómo podemos nosotros calcular el riesgo, ¿ok? Y entonces, fíjate, el riesgo lo podemos calcular de esta manera. Te hablaba en la sesión anterior de que hay diferentes áreas, ¿no? La parte de rentas, que son, pues, eh, digamos que vamos a decir lo que tiene menos riesgo, la parte de valor agregado y la parte de visionarios, que tiene que ver con cómo estás realizando tus inversiones. Ahora, hablando de riesgos, ¿cuáles son los riesgos que podríamos correr con una inversión en bienes raíces? Bueno, hablando de rentas, obviamente los daños en la propiedad. ¿Qué significa esto? Pues que obviamente, cuando tú pones una propiedad en renta, vamos a decir que estás rentando una casa, pues esa casa tiene un uso, o un departamento tiene un uso, y por el mismo uso se deteriora y hay que hacer reparaciones. Entonces, los daños en la propiedad pues son inherentes a estar rentando, ¿ok? La otra es la cobranza, que tú tengas problemas para cobrar el tema de las rentas, ¿no? Si tú estás rentando y de pronto tienes un cliente que se vuelve moroso, pues obviamente tú te tendrás que proteger en el contrato de arrendamiento, pero pues también es un riesgo que debes de correr, pero todavía lo consideramos como un riesgo bajo. La otra parte, para las inversiones de valor agregado y las visionarias, pues tenemos los riesgos legales, es decir, que de pronto por ahí surja algún tema que no está bien manejado, que no está totalmente resuelto y que tenga que ver con procesos legales. La otra son los riesgos de construcción. Imagínate que tú estás haciendo un edificio de departamentos, por ejemplo, y que hay temas con la construcción. A lo mejor de pronto, no sé, vino la temporada de lluvias y entonces hubo que hacer cambios, hubo que hacer modificaciones, hubo que parar la obra, etcétera. Muchas cosas que pueden suceder y que pueden afectar el tema de la construcción. También puede ser que tú estés construyendo y que de pronto a lo mejor tú tenías una expectativa, a lo mejor no hiciste un plan correcto de construcción y entonces a lo mejor el costo de la construcción se elevó por el factor que tú quieras. O sea, son los diferentes riesgos que tenemos que tener en cuenta. Y en cuanto a los tres ámbitos, pues tenemos tres riesgos que básicamente nos afectan, que son, primero, riesgos incalculables, es decir, aquellos riesgos que nosotros no podemos saber, que no tenemos ni idea de cómo va a suceder. ¿Por qué? Puede ser, por ejemplo, el tema de la pandemia. ¿Sabes cómo se afectaron muchas empresas ahora con la pandemia? Y pues nadie podía calcular y nadie podía predecir que íbamos a tener una pandemia que iba a afectar de esta manera. Entonces, pues
es un riesgo incalculable. Riesgos de liquidez que de pronto, imagínate que tú tienes varias inversiones y que de pronto en alguna te va mal o haces una mal decisión de inversión y de pronto te quedas sin liquidez y necesitas pagar a lo mejor sueldos o a lo mejor necesitas pagar lo que sea. Es un riesgo también que tienes que estar cuidando, de que siempre manejes tus inversiones de tal manera que siempre tengas flujo y tengas liquidez. Y la otra son los riesgos del mercado. El mercado es cambiante todo el tiempo. Entonces, puede ser que de pronto haya alguna situación que cambie las condiciones del mercado. Por ejemplo, si estuviéramos hablando, no sé, vamos a decir un ejemplo, que de pronto en alguna empresa, por ejemplo, sucede algo con el CIO o con el CEO. ¿No? Y de pronto eso cambia las condiciones del mercado porque las condiciones de la empresa cambian o hay como situaciones pues que son inmanejables y que afectan no solo a la empresa que tuvo el problema, sino a lo mejor a todas las empresas que están relacionadas con ese gremio. Así es de que pues es otro de los riesgos que podemos nosotros estar incurriendo. Y entonces ahora fíjate, ¿cómo podríamos nosotros de alguna manera minimizar esos riesgos? Obviamente analizando la información, analizando las condiciones del mercado, analizando todas aquellas variables que tienen que ver con tu inversión, todo lo que afecta o lo que podría afectar en el futuro, ¿vale? Y por ejemplo, en el caso de que tú estuvieras invirtiendo en un desarrollo, pues obviamente tienes que ver toda la historia del desarrollador, ¿no? Si tú estás invirtiendo con algún desarrollador que está generando algún lugar donde está afincando, donde está habilitando terrenos, a lo mejor, bueno, pues necesitas ver cuál es la historia del desarrollador, cuántos años tiene en el mercado, cómo le ha ido, cuántos desarrollos tiene ya colocados, cuántos tiene vendidos, si pudieras contactar clientes que han comprado o inversionistas que han puesto su dinero ahí, pues el compartir cómo les ha ido siempre es información de muchísima ayuda. Entonces es importante pues conocer la reputación del desarrollador. La otra, pues hablando del propio proyecto en el que tú estás queriendo invertir, pues tienes que considerar todo su marco legal, que todo siempre te asegure y te dé una certeza jurídica para que no pongas en riesgo, en un riesgo mayor todo el dinero que estás invirtiendo. Siempre tener una certeza jurídica, pues ya es un gran avance. Obviamente tiene que ver también con la zona donde se encuentra, ve a la zona, conócela para que tú sepas justamente dónde estás invirtiendo y compara. ¿Te acuerdas que al principio te hablaba de los benchmarking? Bueno, pues un benchmarking podría ser que tú compararas desarrollos similares en zonas similares para ver cómo se ha comportado, cómo les ha ido y entonces tú puedas identificar claramente pues eh, la tendencia sobre la que va a estar basada este desarrollo y entonces ahí podrías especular algunas cosas de inversión. Recuerda que esto de las inversiones sí tiene que ver mucho con cálculos, pero tiene que ver también mucho con especulaciones, con estar a la expectativa de qué va a suceder y pues podría suceder o no, pero tú requieres estar preparado y para eso pues infórmate y pues obviamente pues ve videos como este, ve cursos como este donde te puedes informar, donde puedes conocer y puedes tener un punto de partida importante. Así es de que vamos a seguir más adelante. Te voy a enseñar cómo calcular algunos riesgos sobre la inversión. Vamos a ver cómo medirlos. Entonces, pero eso lo vamos a dejar para la siguiente cápsula. Así es de que vamos a seguir adelante. Continúa conmigo. Échale un ojito a los videos anteriores y te veo en el próximo. Hola, hola, bienvenidos y continuamos en esta serie de videos donde estamos analizando y revisando información sobre cómo invertir, de que tú te conviertas en un inversionista comenzando totalmente desde cero. Ya hemos avanzado bastante, así es de que échale un ojito a los videos anteriores y vamos a continuar. El día de hoy te quiero hablar sobre cómo medir el riesgo en bienes raíces. Veníamos hablando un poquito de esto, pero ahora te quiero dar como muy rápido. Yo sé que esta es información que de pronto puede ser un poquito complicada de entender porque vamos a empezar con hablar de números, hablar de fórmulas, de cálculos. Lo que te pido es pon atención más o menos cómo funciona
para que tú más adelante te pongas a investigar ya a detalle cuáles son las fórmulas, cómo se calcula cada uno y entonces puedes hacer algún ejercicio. Entonces puedes tomar alguna inversión que tú hayas hecho, que estés planeando hacer y hacer este ejercicio para que tú puedas medirla y entonces tomar buenas decisiones, ¿vale? Entonces te voy a compartir... mm, Listo, fíjate, vamos a hablar de cómo podemos medir el riesgo en los bienes raíces. Entonces, fíjate, tenemos que podemos medir por tipos de ganancia. Vamos a ver cuáles son los tipos de ganancia que nosotros podríamos tener. Uno, flujo de rentas, es decir, lo que está ingresando por poner a trabajar el lugar. Vamos a decir que si fuera, no sé, una casa y tú le estás rentando, pues eso que te ingresa a ti por rentas o cualquier otro ingreso adicional, pues tiene que ver con tu flujo de rentas. Y vamos a hablar de un factor que se llama cap rate, que es básicamente ese indicador que te dice cuál es tu flujo de rentas operativo, ¿ok? Otro, digamos, ingreso que podríamos tener o como ganancia, que es un poco intangible, pero que sí se puede calcular, es la plusvalía. La plusvalía tiene que ver con el valor que va adquiriendo la propiedad conforme el paso del tiempo. Es decir, todas las propiedades o en su mayoría, en su gran mayoría, yo diría que casi todas, a menos de que estén en una zona que esté en decadencia, pero es muy raro. Todas las propiedades van cobrando valor en el tiempo, van subiendo de valor. La tierra es un activo que siempre va ganando valor y este valor que va ganando anualmente le llamamos plusvalía. Entonces, conviene también hacer proyecciones anuales. Entonces, en base a con base a un histórico, tú puedes ver más o menos cuál es el histórico y con las condiciones de la zona, de dónde se está ubicado, etcétera, tú puedes establecer más o menos cuál va a ser. Obviamente, no tienes una garantía de que así sea, pero sí puedes hacer una estimación que te permita hacer esta proyección anual. Y esto te va a dar el rendimiento, es decir, cuánto finalmente lo que te está dejando esa inversión. Y para esto vamos a ocupar algunos indicadores que es, por ejemplo, el retorno de inversión. ¿Ok? El ROI es el que te va a indicar tu capacidad de retorno, el valor presente neto que tiene que ver con cuánto vale esa propiedad, pero considerando también la depreciación por temas de inflación. Es decir, no es que el monto total de la propiedad vaya a disminuir, sino que el valor del dinero en el tiempo cambia. No es lo mismo 100 pesos, hoy día con 100 pesos puedes comprar unas cosas, pero en 5 años con esos mismos 100 pesos vas a poder comprar menos debido a la inflación. Entonces es importante aplicar este factor para que tú sepas en valor presente neto, es decir, al día de hoy con números del futuro, estimar cuánto valdría, ¿vale? Y después tenemos también la tasa de interés, la TIR tan famosa, pues bueno, es un factor que nosotros ocupamos también para calcular este tipo de cuestiones, ¿ok? Y bueno, finalmente un múltiplo para que tú sepas a cuántos años lo puedes calcular, ¿vale? Ok, pues básicamente son estos. Vamos a entrar primero con el cap rate. El cap rate básicamente es tu porcentaje de ingreso operativo neto entre el costo de la propiedad. Así se calcula el cap rate. Este cap rate te va a decir cómo se calcula tu ingreso operativo neto, es decir, tu NOI, lo conocemos normalmente como NOI. Este NOI es todos tus ingresos menos todos tus gastos, o sea, todos tus ingresos menos todos tus egresos relacionados con ese activo, con esa inversión. Entonces, por ejemplo, aquí ingresos que tenemos. Tenemos las rentas, por ejemplo, tenemos otros ingresos que te llegan a entrar a lo mejor hablando del mismo caso de una propiedad que tú tienes, de una casa, pues te podría tener diferentes ingresos, ¿no? A lo mejor son las rentas, a lo mejor de pronto, no sé, se hizo un evento especial y entonces eso te genera más ingresos, no sé, pueden ser muchas cosas, menos los gastos anuales totales. ¿Qué gastos tiene? Pues de mantenimiento, de servicios, de reparaciones, de limpieza, de imprevistos, o sea, pueden ser muchos gastos, hay que tenerlos en cuenta y hacer una proyección. Si la suma de tus ingresos menos tus gastos lo divides entre el costo de la propiedad, te da tu porcentaje de cap rate, ¿vale? Este factor es importante considerarlo, ¿vale? Obviamente entre
entre menor sea el cap rate, pues significa que te está dando muchos más rendimientos. Entonces imagínate, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Si tú tuvieras unos ingresos de 264,000 pesos anuales por rentas y tú tienes gastos de 24,000 más 1,500 más 2,500 más 5,000, te dan un total de ingresos menos gastos de 231,500, y vamos a suponer que la propiedad haya costado 3,200,000. Entonces si hacemos esta división nos da un resultado de 7.23. El cap rate de esta propiedad sería del 7.23. Entonces es importante considerarlo. ¿Qué otros? Te hablaba de otros factores. Por ejemplo, tenemos, te decía, el valor presente neto y la TIR. El valor presente neto, pues tenemos que tomar en consideración la plusvalía de la propiedad. Por ejemplo, aquí yo estoy diciendo que esta propiedad está aumentando. Por ejemplo, si puedes ver aquí, el año 0 a mí me costó 3,500,000. Para el año 1 ya tengo 3,745,000. Significa que hubo por ahí 245,000 adicionales. Vamos a pensar que eso fuera la plusvalía, que es lo que está aumentando de valor mi propiedad. Al cabo de 7 años, pues yo ya tendría que mi propiedad tiene un costo de 5 millones versus los 3 millones contra lo que la compré. Prácticamente ya casi se está duplicando el valor, ¿no? Entonces, y eso le resto el valor de la inflación. Vamos a decir que tuviera una inflación, no sé, del 6%, lo que sea. Bueno, pues tengo que restarle eso y eso ya me daría el valor presente neto. ¿Ok? El valor presente neto que me diría ya realmente cuánto es lo que está costando mi propiedad, digamos, expresado en número de hoy, en dinero de hoy, con el valor del futuro, ya me daría ese valor presente neto. Entonces es importante considerarlo, ¿vale? Y la tasa de interés, que sería, bueno, pues hay una fórmula muy característica para calcular la tasa de interés. Esta te pido que la investigues, porque va muy relacionada con el valor presente neto, pero es bien importante considerarla, ¿vale? Más adelante vamos a ver cómo jugar con todos estos valores. Lo importante ahorita es que sepas que existen y que se utilizan para este tipo de cálculos. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Imagínate que tuviéramos una residencia que podemos darle dos usos. Le podemos dar un uso propiamente residencial o vamos a utilizarlo como un lugar vacacional. Entonces vamos a saber qué me conviene. Me están ofreciendo esta casa, vamos a decir que es una casa que tiene un valor de 5 millones, pero yo no sé si usarla como casa o como un lugar de descanso, a lo mejor para rentarlo. ¿Cuál sería la diferencia? Pues si yo la rento como casa, como tal, pues tendría una renta fija. ¿Qué quiere decir? Que pues mensualmente me estaría llegando un ingreso. Si yo la meto como un lugar vacacional, pues entonces a lo mejor la renta no es constante, sino que habrá días en los que se renten o días en los que no, y entonces el valor de la renta pues es un poco más alto, porque obviamente debe de incluir otras cosas, ¿no? Debe incluir otros servicios, etcétera, y a lo mejor yo necesito invertirle un poquito más a la propiedad tal como está, para que pueda estar totalmente equipada, para que pueda recibir a las personas que van a ir a vacacionar. Entonces, imagínate, monta y la inversión son 5 millones, ¿vale? Y de ahí yo requiero, por ejemplo, yo requiero hacer eh, invertirle otros 350,000 pesos para equiparla, ¿vale? Entonces ya me dice que mi inversión total, entonces, si fuera tal cual, tengo 5 millones, pero si no, entonces son 3,350,000 pesos. Entonces el monto de la inversión ya cambió, dependiendo para lo que yo la quiero utilizar. Después, si yo la rento como casa, pues a lo mejor voy a obtener 250,000 pesos anuales, ¿ok? Que sería como un 5%, 250,000 pesos. Entonces calcúlale más o menos cuánto lo estarías rentando al mes. Pero si yo la hago como vacacional, a lo mejor yo estoy cobrando, a lo mejor aquí 4,500 pesos por noche con un 70% de ocupación. Entonces os diría que solo el 70% del tiempo del año va a estar ocupada, y cada noche que se ocupe yo voy a obtener 4,500. Entonces eso me daría una renta muchísimo más alta, de 1,149,000 pesos al mes, perdón, al año. ¿Ok? Ahora, eso es solo el dinero que entra. Ahora el dinero que sale. Si yo la estoy utilizando como residencia, entonces, pues
Fíjate, básicamente yo tendría, por ejemplo, ¿qué tengo que pagar? El predial. Ese sí o sí, en cualquiera de los dos casos, yo voy a pagar el predial, ¿ok? En cualquiera de los dos casos. Segundo, una comisión por comercialización. A lo mejor yo estoy buscando rentarla a través de un tercero, entonces a lo mejor ahí yo requiero invertirle ahí unos 8,300 pesos. Y luego por gestión y mantenimiento, todo lo que tiene que ver con ese proceso del arrendatario y demás, a lo mejor ahí en total me estoy gastando 16,300 pesos. Pero si yo la metiera como residencia vacacional, pues obviamente el predial también lo tengo que pagar, pero la gestión y mantenimiento ahora me costaría más cara, 620,000 pesos, más o menos un 52% de los ingresos. ¿Por qué? Pues que obviamente requiero tener a lo mejor vigilancia, requiero tener alguien que esté administrando la propiedad para ver que la entrada, la salida, el check-in, el check-out de la persona que está rentando. O sea, me requiere más servicios, habilitar más servicios para que pueda fungir como residencia vacacional. Entonces me está costando más. Estoy recibiendo más dinero, pero también me está costando más. Entonces si yo saco mi NOI, que te decía que eran los ingresos menos los egresos, entonces vamos a ver, si fuera una residencia tal cual, yo tendría un cap rate del 4,67. ¿Qué quiere decir? Que tengo un cap rate bajo. Quiere decir que me está dando una tasa de rendimiento pues baja, que es del 4,67. Pero si fuera vacacional, entonces me está dando un 9,81. ¿Vale? Me está dando 524,000 pesos. Entonces me está dando un poco más de ingresos. ¿Ok? Ahora, fíjate. Aquí es donde tenemos que jugar en cómo se comporta, porque no necesariamente esto significa que, pues que esta sea una mejor inversión o la otra sea la mejor inversión. Obviamente todo depende. Por ejemplo, si tú vas a recibir más ingresos, pero requieres, por ejemplo, decíamos al principio, gastar 350,000 pesos en, eh, en que pudieras tú equiparla y preparar esa, pues si tú no tienes esa liquidez, pues a lo mejor tendrías que adquirir una deuda y entonces, bueno, eso tendría otros costos. Entonces hay que considerar todo eso, ¿vale? Entonces, imagínate que si esta casa, si es una residencia tal cual, pues entonces a lo mejor tiene una plusvalía del 8%, pero si fuera residencial, entonces tiene una plusvalía del 12%. Generalmente las zonas residenciales tienen plusvalías más altas. Y entonces calculo la plusvalía respecto de los 5 millones iniciales. Si fuera el 8% son 2 millones, si fuera el 5% son 3 millones. Y mi utilidad a 5 años, pues obviamente tiene que ver con con mis ingresos que yo tenía originalmente. Y mi utilidad a 5 años, pues en el caso de que sea una residencia son 3 millones y en el caso de que sea un sitio vacacional son 5,6 millones. Entonces estoy recibiendo mucho más. ¿Qué quiere decir? Pues hasta aquí parece que me conviene más en pues ponerla como residencia vacacional. Entonces fíjate el margen de utilidad. Tengo 63% en el caso de que la rente como casa y 105% en el caso de que la rente como sitio vacacional. ¿Eso qué quiere decir? Que para que yo recupere toda mi inversión, si solo la rento como una casa, pues me tardaría casi 8 años en recuperarlo. Y si lo rento como un centro vacacional, entonces lo recuperaría prácticamente a casi los 5 años. Entonces en 5 años yo ya tendría mi inversión de retorno, es decir, todo el dinero que yo invertí ya lo habría recuperado, considerando también los gastos que haya incurrido. Entonces, pues esto me daría pues la pauta para decidir qué hacer con esa casa. Entonces, de pronto pensamos a lo mejor, es que pues yo voy a comprar una casa para rentarla y entonces pues eso ya me va a dar una renta fija y entonces no tiene riesgo, entonces con eso puedo ganar mucho dinero. Ok, pero hay que ver qué tipo de rentas, qué tipo de inversiones son las que estamos haciendo. Como viste en este ejercicio, pues rentarla como vacacional en este caso, con estos factores que estamos utilizando, pues sería más rentable. Entonces, esos son son las cosas que nos van a hacer como tomar decisiones para ver en qué y cómo vas a invertir. Obviamente, como siempre, te invito a que
investigues, a que hagas estos ejercicios, a que hagas estas proyecciones, hagas estas evaluaciones para que tú veas bien cómo vas a invertir tu dinero y que sea la mejor decisión, ¿ok? Acuérdate, también hay ocasiones en que no invertir también es una buena decisión porque, por ejemplo, en este caso, lo te decía, requieres invertir otros 350,000 pesos y si aparte ya traías una deuda para pagar los 5 millones que había costado la propiedad, pues ya traes deuda sobre deuda y a lo mejor eso te resta liquidez y entonces te va a poner en una situación de riesgo respecto de tus otros ingresos, respecto de tus otras inversiones y entonces podría ser contraproducente, aunque la rentabilidad sea más alta, pero a lo mejor tú requieres también un flujo de efectivo más alto. Entonces son muchas cosas que hay que considerar, pero tómalas en cuenta. Si tienes dudas, revisa los videos anteriores, hemos hablado de todo esto, es muchísima información, pero yo sé que si le das un poquito de dedicación vas a poder llegar a ser un experto y cada vez que tú inviertas, pues vas a tener todos los factores en la mano y vas a tener muchísimo más éxito con el paso del tiempo. Recuerda, siempre la práctica hace el maestro y pues bueno, hay que ir aprendiendo. Así es de que pues hasta aquí por esta cápsula. Te veo en la próxima para seguir aprendiendo sobre inversiones. Hola, hola, bienvenido nuevamente a estas cápsulas sobre inversiones, de cómo convertirte en un inversionista desde cero, ¿ok? Y esta ocasión vamos a hablar de algo bien interesante. Te voy a hablar, seguramente ya has escuchado de el mercado de valores. Y el mercado de valores, pues obviamente en México se regula a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Este edificio tan famoso que no sé si has visto por ahí, si es que vives en la Ciudad de México, nos has visitado, pues es el centro bursátil, es la Bolsa de Mexicana de Valores y pues está ubicada por aquí en el Paseo de la Reforma en México. Entonces, pues fíjate, vamos a estar hablando de esto y lo primero que te quiero decir es eh, ¿qué significa eh, invertir en la bolsa? Invertir en la bolsa es, imagínate, si de pronto hay una empresa muy grande, vamos a decir, no sé qué empresa se te ocurre, vamos a pensar en pan porque ya tengo hambre, entonces vamos a pensar en Bimbo, por ejemplo. Bimbo es una panadería inmensa, pero no es lo mismo la panadería de la esquina que tiene a lo mejor tres sucursales o que es una sucursal donde a lo mejor tiene un solo dueño, que es el dueño de todo el capital o de todo el activo que corresponde a esa panadería, a que sea una panadería tan grande como Bimbo, que está ubicada a nivel nacional o internacional y que pues no es un solo dueño, sino que hay una parte de esa empresa que se reparte entre miles de dueños. ¿Cómo puede ser? Esto se hace. Hay una parte del capital o del activo de esa empresa que se divide en acciones. Esas acciones son pequeños títulos de propiedad de la empresa. Entonces, imagínate que de pronto abrimos, no sé, la empresa abre, voy a decir números cortos para que más o menos quede claro. Vamos a decir que el 50%, a lo mejor el 50% de la empresa lo dividimos en acciones de 1 peso y la empresa cuesta 100,000 pesos. Entonces significa que yo como dueño soy dueño de la mitad, a lo mejor yo soy dueño de 50,000 pesos de la empresa, del capital de la empresa. Y los otros 50,000 pesos los voy a repartir entre muchas personas. ¿Para qué? Para que estas personas compren esas acciones. A la hora de que ellas compran las acciones, obviamente yo recibo capital y ese capital pues a mí me sirve para hacer operar la empresa, a lo mejor para hacer nuevas inversiones, etcétera. Y obviamente del resultado operativo de esta empresa, pues va a generar ganancias o pérdidas en algún caso, ¿no? Pero si genera ganancias, esas ganancias se reparten entre los dueños. Y si tú eres dueño de una acción, es decir, de un título de propiedad de una pequeñita parte de esa empresa, pues entonces tú vas a recibir rendimientos o ganancias de acuerdo al monto o al valor de esa acción. Entonces, si tú tienes muchas acciones de una empresa y esta empresa es súper rentable, pues entonces vas a estar recibiendo muchos rendimientos y hay de todos tipos. ¿Ok? Ahora, eh, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Que tú puedes ser dueño de muchísimas empresas en todo el mundo. Y puede ser dueño de la más grande. Ok, podría ser dueño, por ejemplo, hablando de tecnología, podría ser dueño de Microsoft, podría ser dueño de Apple, podría ser dueño de HP, podría ser dueño de IBM, podría ser dueño de, no sé, la que se te ocurra.
la que se te ocurra. Vamos a decir Softec, no sé, Deloitte, Accenture, todas estas grandes compañías que se dedican a temas de tecnología, de Cisco, no sé, cualquiera de las empresas. Entonces, ¿qué es lo que significa? Pues que tú te vuelves un accionista en cualquier empresa del mundo. Y entonces tú puedes presumir, sí, yo soy dueño de IBM, yo soy dueño de Apple. Obviamente no de toda la empresa, pero sí de una partecita. Entonces, pero esa partecita te va a dejar dividendos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de comprar acciones? Pues mira, eh, hay acciones que te van a dar rentas variables y también algunas que te van a dar rentas fijas. ¿Qué quiere decir? Cuando una empresa es como muy estable o cuando está manejando la parte de los accionistas como de una manera muy, digamos, como muy cotidiana, probablemente es una empresa que no tiene muchas variaciones y te va a estar dando continuamente rendimientos fijos. La otra son variables que tienen que ver obviamente con el valor de las acciones en el mercado y que puede ir subiendo, bajando, no sé, yo creo que muchas veces y lo hemos visto en películas de que se cayó la bolsa y entonces todo el mundo se altera porque entonces los precios de las acciones bajaron, eso significa que tu inversión o el valor de tu inversión bajó, pero si de pronto las acciones suben, significa que el valor de tu acción, el valor de esa propiedad que tú tienes, pues se está elevando. Entonces en ese momento tú podrías a lo mejor comprar o vender acciones y con eso es como tú estás ganando dinero. A lo mejor compras acciones baratas que suben y entonces las vendes cuando están caras y entonces ya tuviste ahí una ganancia o simplemente por los rendimientos que te da la acción como tal. Pero pues todo depende, o sea, no se trata nada más de comprar y vender cuando sea caro o barato, sino hay que especular y hay que ver, porque hay, por ejemplo, tendencias que hay que analizar sobre cómo se comportan las empresas, cómo las condiciones del mercado, las condiciones del entorno. Entonces, pues prácticamente, digamos, las de las ventajas que tenemos es eso, cómo te pueden dar esos rendimientos. La otra es que te dan una alta liquidez. Porque te decía, en cualquier momento puedes vender las acciones. Entonces, si de pronto tú tienes 1 millón de pesos invertido en acciones y tú requieres liquidez, pues las vendes. Y entonces a lo mejor obtienes ese 1 millón de pesos o menos, ¿no? Dependiendo. A lo mejor si te urge vender, pues tú las abaratas o las vendes muy baratas y entonces tienes una liquidez aunque no hayas recuperado a lo mejor tu inversión, pero te da liquidez y entonces a lo mejor con eso puedes aprovechar otra oportunidad de inversión. No lo sé, son muchos los casos en los que podemos estar jugando. Y la otra es que te hablaba también muy al principio de la diversificación, ¿te acuerdas? Seguimos, y me encanta este término de no ponerlos todos los huevos en una sola canasta. Entonces, ¿qué significa? Que tú puedes tener inversiones de muchos tipos. A lo mejor te decía ahorita, en inversiones en empresas de tecnología, pero a lo mejor también en hotelería, a lo mejor también en industria de alimentos, a lo mejor también en industria de viajes, de aviación, de barcos, de lo que tú quieras. Entonces eso te permite diversificarte y obviamente en la medida en la que tú te diversifiques y que tengas bien controlado eso, pues vas tú reduciendo los riesgos de perder, digamos, tu liquidez, tu flujo, tus rendimientos de manera catastrófica. ¿No? Porque cuando uno no te da el otro, cuando uno baja, el otro sube y pues tú requieres irlos manejando para que tengas tú pues un buen flujo y una buena administración de tus inversiones. También eso, ahora hablando de desventajas, pues cuáles son las desventajas, ya te había comentado, las acciones pueden subir o bajar, entonces son muy volátiles. Esa creo que es de las desventajas más o de los puntos a cuidar más importantes de todos, que las inversiones son volátiles, así como suben hoy, mañana pueden estar en el suelo, pero también pasó mañana, pues pueden estar en el cielo porque algo pasó, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, de las acciones de las empresas que han subido muchísimo el precio de sus acciones y que están dando o que han tenido muchísimo éxito. Vamos a hablar, por ejemplo, de Amazon. Amazon es una empresa que ha crecido impresionantemente y que sus acciones ahora te dan muchísimos rendimientos y que obviamente también son acciones que tienen un precio más caro, pero que a lo mejor hace unos años no habíamos pensado en que una empresa de paquetería pudiera tener ese éxito. Hoy sí,
porque Amazon, pues ya sabemos, ha tenido un éxito impresionante. O, por ejemplo, justo ahora con la pandemia, que se empezó a poner de moda esto del teletrabajo o trabajo remoto y las conferencias y los cursos en línea como este, etcétera, pues hay una empresa que la supo hacer porque ya lo venía haciendo desde unos años antes, y cuando vino la pandemia vio la oportunidad y le invirtió en tecnología y le invirtió en mejorar sus servicios, y esa empresa se llama Zoom. Y Zoom ahorita está conectada, no sé si has escuchado del cuadrante mágico de Gartner, que Gartner es una empresa que analiza la situación en la que se encuentra y el éxito que tiene cada una de las empresas, y está en los primeros lugares de este cuadrante. Entonces Zoom es otra de las empresas que pues tuvo o está teniendo un auge impresionante y que está creciendo y que va a la vanguardia, y entonces las acciones de Zoom que la mandaron a la bolsa, pues también tienen un movimiento impresionante. Pero esto no puede ser permanente, en algún momento van a empezar a bajar y en algún momento también se podría caer. Vamos a decir que algo pasara con la empresa, que no sé, con los dueños. Esto es el tema de la bolsa, y es lo que la vuelve como muy sui generis e interesante, que muchas veces no tiene que ver con otra cosa más que a lo mejor como que el dueño de la empresa de pronto dijo algo, ¿no? Por ejemplo, no sé, a lo mejor de pronto el dueño salió una foto de él cazando leones, por ejemplo, y entonces eso pues afecta el mercado. Son cosas como raras, pero todo eso afecta el mercado, y entonces es que bajen, porque entonces a lo mejor todos los ambientalistas se voltean en contra y empiezan a hacer revueltas. No sé, pueden pasar muchas cosas. Por eso este mercado es muy volátil. Te puede dar muchos rendimientos, pero también tiene mucho riesgo. Entonces, por razón por la cual requerimos siempre tener un análisis muy, muy, muy avanzado. Hay muchas herramientas y técnicas de cómo medir esto, pero es importante que lo tengas en cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es la bolsa. Entonces, fíjate que, pues como pequeño resumen, eh, básicamente la bolsa es el lugar donde tú puedes comprar acciones de diferentes empresas, diversificarte, y que tú puedas de alguna manera ser dueño de la empresa que tú gustes en el mundo. Así es de que lo vamos a dejar hasta aquí esta cápsula. Es muchísima información. Vamos a continuar adelante. Te voy a hablar en la siguiente cápsula de los instrumentos de inversión. Así es de que nos vemos en la siguiente cápsula. Hola, hola, bienvenido de vuelta, y vamos a continuar hoy con esta serie de cápsulas y videos sobre cómo te puedes convertir en un inversionista desde cero. Nuevamente te invito a que revises todos los videos anteriores, los estudies, investigues, y si tienes dudas te pongas en contacto conmigo a través de mis redes sociales. Ya las conoces, así es de que pues por ahí te espero y espero tus comentarios, ¿vale? Te quiero hablar hoy de cuáles son. Veníamos hablando la sesión pasada de la bolsa de valores, pero te decía que pues hay muchas maneras en las que puedes invertir en la bolsa, y de lo que a lo que te quiero mencionar ahora es justamente cuáles son los instrumentos de inversión que puedes tú utilizar en la bolsa. Y fíjate, básicamente son estos. Digamos que lo vamos a dividir en dos partes. Uno, lo que son los instrumentos de inversión, y otro, lo que son las agrupaciones o índices, ¿vale? Hay muchos índices en los que se pueden manejar y que te van a dar también diferentes estrategias. Esto es una información, te quiero decir, muy compleja. Pero te lo repito y no me canso de decirte que lo tomes como un punto de partida. Es decir, de aquí hacia adelante, para que tú sigas investigando, veas cuáles son los que te parecen atractivos y cuáles son aquellos en los que a ti te gustaría empezar a probar a jugar con las inversiones y empezar a pues ganar o perder dinero. Obviamente, pues necesitas medir el riesgo. Entonces, vamos a hablar de instrumentos. Los instrumentos son las acciones principalmente. Ya te hablé en el video pasado, así es de que chécalo para que veas de qué estamos hablando. Otros son los instrumentos de deuda, es decir, tú estás invirtiendo sobre deudas, es decir, por ejemplo, tú le estás prestando tu dinero a alguien a través de un instrumento de deuda.
Es decir, alguien a lo mejor requiere financiarse de alguna manera, entonces abre un instrumento de deuda, tú le prestas el dinero, de ese dinero tú tienes rendimientos y obviamente depende de muchos factores, pero pues vamos a hacer así, ¿no? Otros son los commodities, también tenemos fondos de inversión, que son como capitales reunidos para hacer inversiones y que esas inversiones pues obviamente tengan resultados, tengan rendimientos y tú ganes de eso. Los ETFs, las fibras, vamos a hablar más a detalle de todo esto, ¿no? De lo que son los fondos de inversión, los ETFs, los fideicomisos, las agrupaciones, vamos a hablar ahora de ellas. Las agrupaciones vamos a decir que son como inversiones de inversiones, ¿no? Entonces a lo mejor tú tienes una inversión, por ejemplo, que es el caso de los ETFs, donde tú tienes un ETF que abarca inversiones de tipo inmobiliario, pero no solo es sobre una empresa, sino sobre muchas del mismo ramo. Hay ETFs, por ejemplo, en el ramo de tecnología, de turismo, etcétera, etcétera. Entonces son como eso. Entonces tú necesitas también ver cómo se comportan los índices, que generalmente son indicadores por país que te van diciendo cómo se comporta. Tenemos indicadores por país, por sector, por tipo. Has escuchado, por ejemplo, no sé, del índice nacional de precios y cotizaciones, ¿no? Ese es un índice mexicano que pues te da como información de cómo se está comportando el mercado. En este caso del IPC, por ejemplo, tiene que ver con cómo se comportan las 500 empresas más importantes del país. Entonces, en base a eso, se establece un índice y eso te da como un comportamiento del mercado. Entonces, hay muchas acciones que se miden con base a la relación que tienen con este índice, ¿vale? Y bueno, vamos a ir hablando más de esto, ¿vale? Invertir en acciones tienes que considerar todo tu flujo. ¿Qué quiere decir todo tu flujo? Es decir, cómo se van a comportando, cuál va a ser tu rendimiento, cuáles van a ser tus dividendos. Dividendos le llamamos a ese retorno que te está dando la inversión. ¿Ok? Entonces tú tienes que ir calculando cuáles son los dividendos que te va a estar dando, cuál es tu dividendo, por ejemplo, tu dividendo bruto, que es cuando tú no le estás quitando el tema de comisiones o de impuestos, etcétera, ¿no? A lo mejor te dicen, estas acciones tienen un rendimiento bruto vamos a hacer por ejemplo el ejemplo que tengo aquí, del 11.7%. Pero en realidad tú tienes un rendimiento del 10% neto porque ese 1.7 adicional corresponde a temas que tú vas a tener que pagar de alguna manera o que ya no vas a recibir porque se van a cobrar a lo mejor en comisiones o en impuestos. Por ejemplo, un impuesto que siempre se paga aquí en México es el impuesto sobre la renta, que es el 30% dividido por factor de 1.42 sobre el 10%, ¿no? Te da un 10% del dividendo original. Entonces, el ISR es un impuesto bastante considerable en México y que necesitamos tenerlo en cuenta. Entonces, para que tú cuando estés analizando tu información, pues no necesariamente veas que tu dividendo es lo que vas a tener al final, sino que te requieres cómo tomar todo esto en cuenta para poder tener una proyección y veas exactamente cómo se va a comportar la empresa, las acciones y todo lo que estás invirtiendo en la bolsa. Te recuerdo que esto es muy volátil, entonces tú puedes hacer un análisis hoy, pero eso puede cambiar mañana. Entonces, ¿te acuerdas del pentágono de las inversiones y que una de ellas era la dedicación? Pues bueno, la dedicación en la bolsa es importantísima. Ya sea que la hagas tú, que tú te pongas a estudiar y te vuelvas experto en la bolsa o que lo estés haciendo a través de un broker o pues bueno, tengas a alguien que esté manejando tus finanzas, ¿ok? Pero siempre es importante conocer la información y tenerla a la mano, sobre todo en el tema de acciones. Vamos a ver qué variables podrían impactar a las empresas que podrían afectar en esta volatilidad de tus acciones. Pues número uno, las tasas de interés, es decir, todo el dinero que a lo mejor que está prestado o que está trabajando y que está requiriendo pagar un interés, pues hay que ver. A veces las tasas de interés suben, a veces bajan, tiene que ver mucho, por ejemplo, con temas de inflación, con situaciones económicas, con cómo están los países en ese momento o tasas de mercado, los índices, obviamente. Entonces, todo esto afecta a las tasas de interés. El ciclo económico, en qué momento del ciclo económico, que lo vamos a ver más adelantito,
se encuentra la empresa o el país o el sector en el que tú estás invirtiendo. La competencia, obviamente, estamos hablando de empresas y si tú estás hablando de empresas del mismo sector, obviamente están compitiendo unas con otras. Vamos a decir, por ejemplo, el caso de Microsoft con Apple, por ejemplo, pues ya conocemos la historia de estas dos empresas y pues de pronto la competencia pues benefició a una, de pronto beneficio a otra, de pronto a las dos, de pronto a ninguna. Entonces esto hace que pues el valor de las acciones se mueva. El mercado obviamente te ha hablado muchísimo de esto. No solo es la empresa en la que tú estás invirtiendo, sino todo el medio donde se está moviendo y todo lo que pueda afectar. Los gobiernos es un tema, tú sabes, importantísimo. ¿Por qué? Porque de pronto la situación gubernamental, la situación del país, eso puede hacer que cambien de pronto los factores de un día a otro o que de pronto los inversionistas mayores o los dueños de las empresas decidan tomar decisiones, valga la redundancia, que afectan a la empresa, ¿no? De pronto hay empresas que se vuelven muy activas, de pronto se vuelven muy pasivas o de pronto deciden retirar capitales, etcétera. Entonces todo esto puede pasar de acuerdo a las condiciones del gobierno y obviamente la naturaleza de la inversión, la naturaleza de la empresa, todo donde está involucrada. Estas son como de manera externa, o sea, todo lo que afecta a las empresas, digamos, desde del exterior, todo lo que es su ecosistema, su entorno. Y de manera interna, pues obviamente tiene que ver pues con las personas que están dentro de la empresa, quiénes son los dueños, los consejeros, accionistas, directores, empleados, los proveedores, los clientes, o sea, todo esto tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, si de pronto hablamos de una empresa que está no sé, proveyendo servicios de transporte urbano y de pronto entramos a un tema de pandemia, pues obviamente a lo mejor allí la empresa tendrá que hacer una rescisión o una pausa en el tema de ya no puede, ya no tiene tanta demanda, entonces tiene a lo mejor que liquidar empleados porque ya no, o exceden la oferta que hay, ya no puede abastecer a tantos medios de transporte. No sé, por ejemplo, se me ocurre eso ahorita en pandemia, ¿no? Que hubo una temporada en la que muchos nos quedamos a trabajar desde casa y entonces ya no fue tan necesario utilizar a lo mejor, no sé, taxis como en el caso de Uber, a lo mejor, o a lo mejor el mismo metro o los autobuses, no sé, pueden ser muchísimas cosas. Algo que se mueve de manera muy importante es todo lo que sucede con los consejeros, accionistas y directores de las empresas. Hay veces que, te comentaba anteriormente, que la situación particular de una persona que sea especialmente importante para la empresa puede mover todas las condiciones del mercado de valores de esa empresa. Entonces, si de pronto, no sé, a lo mejor al CEO, no sé, tiene alguna enfermedad o tiene alguna situación muy cuestionable, se ve envuelto en temas legales o no sé, muchas cosas que pueden cambiar la confiabilidad de los inversionistas en la propia empresa y eso pues obviamente cambia las condiciones, ¿vale? Entonces, todo esto es lo que te puede afectar, es la manera en la que tú puedes tener visibilidad sobre lo que deseas invertir en la bolsa y las condiciones que te los pueden afectar, ¿vale? Entonces, en la siguiente cápsula te voy a hablar del ciclo económico de todo lo que tiene que ver con las acciones en la bolsa. Así es de que continúa conmigo en el siguiente video. Nos vemos más tarde y no te desconectes. Revisa los videos anteriores y revísalos una y otra vez hasta que te quede clara la información y tú puedas tomar realmente buenas decisiones al momento de convertirte en un inversionista desde cero. Te veo en la próxima. Qué bueno que estás por aquí de nuevo siguiendo esta serie de videos sobre cómo convertirte en un inversionista desde cero. Y estamos hablando ahora de la bolsa de valores y de cómo se compone y cómo se comporta, qué es todo lo que requieres conocer. Y ahora te voy a hablar del ciclo económico de las inversiones
y factores de cómo se ha comportado esto, cómo se ha visto en el mundo, o cuáles son los datos que tú debes de tener muy en cuenta. Obviamente te voy a dar esta información muy rápido, es muchísimo, muy abundante esta parte, así es de que te invito a que pues investigues, lees, veas videos, veas información, busques por todos lados, te acerques a las páginas de las plataformas donde puedes invertir para que encuentres muchísima más información de todo lo que te estoy comentando. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de el ciclo económico. Y fíjate, um, listo, aquí estamos. Entonces, fíjate, el ciclo económico más o menos se funciona de esta manera. Es de manera oscilante, es decir, a veces está arriba, a veces está abajo. Te hablaba cuando describíamos el tema de las acciones en la bolsa y de las inversiones que son muy volátiles. Es decir, que a veces suben, a veces están abajo, a veces están arriba, a veces tienen periodos de alta rendimiento por periodos prolongados y después de pronto se pueden caer y entonces caer en temas de crisis, etcétera. Entonces, básicamente es así eh, pues cómo funcionan. Entonces, fíjate, eh, nosotros tenemos este ciclo que te decía. Entonces, hay veces que la bolsa va, digamos, como moviéndose. Entonces, ¿cómo identificamos estos momentos? Vamos a identificarlos así como picos y valles, ¿no? Los picos son las partes donde está alto y los valles donde está bajo. Entonces, hablamos de que cuando una inversión está en un pico, la tendencia puede ser dos cosas. Una, que se mantenga o la otra, que empiece a decaer hacia un valle y a eso le llamamos contracción. Entonces, cuando estábamos hablando de contracción, si tú escuchas que por ahí dicen que cierto grupo de acciones está en contracción, significa que están decayendo, ¿vale? Y cuando escuchas que están en expansión, es cuando están saliendo de un valle hacia un pico, o a lo mejor que se encuentran dentro de una zona más o menos estable, pero que se están elevando. Entonces, en ese momento vamos a hablar de expansión. Entonces vamos a hablar de contracción y expansión dependiendo de el comportamiento, si están bajando o si están subiendo. ¿Ok? Entonces básicamente este es un ciclo. Esto puede ser continuo, a veces arriba, a veces abajo, te lo decía. Entonces, pues bueno, se van moviendo. Y fíjate, por ejemplo, aquí tengo una gráfica, no sé si se ve bien, pero aquí te da, por ejemplo, de cómo se han comportado aquí acciones y bonos de 1926 a 2016. Entonces, fíjate, tengo aquí algunos ejemplos, pero fíjate, pon especial atención en las partes que tengo aquí circuladas en rojo. Entonces, fíjate, por ejemplo, aquí estamos hablando que en 1926, donde fue la gran recesión de Estados Unidos, pues fíjate que todo el mercado se estuvo viniendo abajo, 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 abajo. Pero de pronto, por ahí de los 40, de los años 40, ya empezó a subir y subir y subir y subir. Y tiene subidas y bajadas. Generalmente la tendencia, obviamente, dado las condiciones económicas, pues es que siempre vayan a la alza, ¿no? Obviamente con su ciclo que te acabo de mostrar. Fíjate, si empleamos la gráfica, pues a veces bajan, a veces suben. Y esto pues hay que considerarlo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos por ahí de 1970 también tuvimos ahí una crisis. Por ahí del 86 también hay otra pequeña crisis donde están bajando. Por aquí en el 96, por aquí en el 2006, que fue cuando el tema de la influenza, ¿recuerdas? Entonces, pues fíjate, van subiendo y bajando. Entonces, así es como se comportan y pues bueno, una crisis en una empresa no necesariamente significa que sea como el fin del mundo, ¿no? Hay veces que las crisis son necesarias para que la empresa entre en un periodo de redefinición, de recapitalización, de reestructuración de cómo se está moviendo. Entonces tú quieres poner especial atención en eso, no solo poner atención en el valor de las acciones, sino en qué está sucediendo con las empresas en las que tú estás invirtiendo, ¿vale? Por ejemplo, si habláramos ahorita de la industria hotelera, pues obviamente con la pandemia bajó mucho,
pero no quiere decir que vayan a seguir así. Muchas bajaron y se han mantenido. La tendencia general es que bajaron, pero se han mantenido, pero en algún momento van a empezar a subir otra vez. ¿Cuándo? Cuando la pandemia termine y los centros turísticos vuelvan a abrirse nuevamente al público. Entonces requieres estar pendiente de eso. A lo mejor tú dices, este es un buen momento para invertir, aunque no va a tener rendimientos en un mediano plazo, pero que por las condiciones ahorita me conviene y tengo un capital a lo mejor con el que no lo estoy moviendo o que lo puedo mantener a largo plazo, esperando que cuando esto se recupere, pues obviamente recupere valor y gane y tenga mayores dividendos. Bueno, son estrategias, ¿vale? Y es, por ejemplo, este caso que te decía. Invertir a bajo riesgo requiere tiempo para generar ganancias sustanciales. ¿Qué quiere decir? No necesariamente significa que cuando inviertes en una empresa vas a ganar de inmediato. Hay veces que, como te decía ahorita, tú inviertes, a lo mejor hay un bajo riesgo porque la empresa está muy estática, pero de pronto pueden suceder cosas que lo eleven o lo lleven hacia abajo, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí te pongo algunos ejemplos y esto está basado en el índice SP500 que tiene que ver con las 500 empresas más importantes en Estados Unidos. Entonces, fíjate, eh, cómo se comporta. Por ejemplo, aquí estamos con el tema de la Segunda Guerra Mundial, que fue, te decía hace ratito, te los mencionaba en la gráfica anterior, la Gran Depresión de Estados Unidos, la crisis del petróleo, la burbuja .com, que fue cuando vinieron toda la parte de las criptomonedas y este punto, la gran recesión otra vez, el fin del mundo, después ahora en 2010, 2011, cuando el tema de las Torres Gemelas y todo esto, en 2020 el coronavirus, pero fíjate que siempre, si tú ves la gráfica a lo largo del tiempo, pues vamos para arriba, aunque con sus bajadas y subidas, pero siempre, siempre vamos arriba. Entonces aquí la pregunta es, ¿tú qué dices? ¿Es el fin del mundo o hay oportunidades? ¿Eh? Pues siempre yo diría que hay oportunidades, porque aunque siempre hay tendencias a la baja, hay crisis, siempre después de una crisis viene un periodo de recuperación. ¿Te acuerdas que te hablaba del ciclo de lo que es cuando vamos en compresión o cuando vamos en expansión? Y siempre, siempre, siempre vamos a encontrar un periodo de expansión. La idea de esto es que tú tengas la información para que tú puedas identificar en qué invertir y entonces puedas encontrar esos mecanismos, esas empresas donde te conviene invertir para que tu dinero crezca. Básicamente se trata de eso. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo, vendo, le entro, no le entro? Lo que te decía, siempre salimos de las crisis se recuperan. Hacer dinero en la bolsa no es complicado, pero toma tiempo. No es complicado porque es muy fácil, digamos, es muy fácil poner tu dinero ahí. Lo que sí requiere es mucha dedicación y mucho conocimiento. No es difícil, pero si tú no te informas, si tú no tienes ese conocimiento y si no estás ávido de toda esta información, pues puedes correr algunos riesgos. La otra es que, pues, requieres invertir diversificadamente, requieres aprender a hacerlo de manera diversificada para que, pues, tu dinero corra menos riesgo, porque si lo inviertes todo en un solo sector a lo mejor y ese sector de pronto se ve afectado por una crisis general, pues ya arriesgaste demasiado. Y obviamente invertir en una sola acción es sumamente riesgoso y si tú todo tu dinero lo metes en la acción de una sola empresa, pues obviamente depende 100% de lo que a esa empresa le suceda. Si tú te diversificas, pues a lo mejor de pronto unas suben, otras bajan, pero tú vas a estar buscando la manera de poder mantenerte y generar ingresos a partir de cómo te estás moviendo con las diferentes inversiones que estás haciendo. No todas las empresas son iguales. Hay algunas que se mueven de manera cíclica, que tienen periodos bajos, periodos altos. Por ejemplo, toda la parte de turismo, obviamente, a lo mejor en la zona, en las épocas de verano, a lo mejor y diciembre, a lo mejor el turismo aumenta, pero a lo mejor en otoño no tanto, etcétera, ¿no? Requieres ver cómo se comportan. Por ejemplo, aquí tenemos restaurantes, hoteles, automotriz, bienes de lujo, ropa, turismo, a lo mejor pues se comportan diferentes. Y también lo necesitas ver por sectores que son anticíclicos, es decir, sectores que generalmente se mantienen y que tienen que ver mucho
con necesidades básicas, con cuestiones que se mantienen siempre en el tiempo. Por ejemplo, energía. Energía siempre se necesita todo el tiempo. Con pandemia o sin pandemia, siempre necesitamos encender la luz, por ejemplo. Entonces ahí está la industria de energía eléctrica. En la industria médica, por ejemplo, de pronto, pues todo el tiempo se requieren servicios de salud. Entonces, pues bueno, tú requieres identificar bien el sector sobre el cual vas a invertir para que tú puedas tomar decisiones. Y ante las crisis, los inversionistas, ¿qué es lo que hacen generalmente? Pues o cambias de activo o cambias de país. Siempre estás buscando dónde tener un menor riesgo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos vamos moviendo de un lugar a otro para que tus inversionistas pues se vayan, perdón, tus acciones y tus dividendos pues siempre se estén incrementando y siempre vayas a la alza, ¿no? Es la tendencia, es lo que estamos buscando. Entonces, tú requieres moverte, es un mercado muy dinámico, así es de que no te puedes quedar estático con solo yo ya invertí en esto y de aquí depende mi futuro, no, sino que requieres estar todo el tiempo dedicado. Acuérdate del Pentágono, las inversiones, bien importante, te lo repito todo el tiempo, requieres ver riesgos, tiempos, dedicación, todo lo que tiene que ver con el Pentágono para que veas. Y hay algunas cuestiones que son como de supervivencia o de mantenencia, vamos a decirle así, o de mantenimiento, por utilizar una palabra correcta, que por ejemplo los bonos americanos y el oro son inversiones que no necesariamente te producen mucho, pero que sí mantienen tu dinero vivo. Entonces, a lo mejor donde no vas a ganar mucho, tampoco vas a perder mucho, se mantiene. Entonces, a lo mejor en una crisis, pues podrías mandar tu dinero para este tipo de oportunidades y entonces poder tener tu dinero que siga trabajando durante una crisis, a lo mejor de una manera más lenta, menos dinámica, pero que no estés perdiendo. Entonces hay muchas cosas que tú debes de saber de este mundo. Así es de que pues investigale y yo te invito de verdad a que te metas profundo en cada uno de estos temas. Te repito, yo sé que es muchísima información la que te estoy dando. A lo mejor te la estoy dando así como pequeñas probaditas de todo, pero con esto la intención es darte una visión de todo este universo para que tú sepas por dónde empezar y por dónde moverte y por dónde comenzar a investigar. Así es de que nos vemos en la próxima cápsula. Espero que esta información esté siendo realmente de valor para ti y que continúes conmigo más adelante. Así es de que te veo en la próxima. Bienvenido, bienvenida de vuelta a esta serie de videos de cómo convertirte en un inversionista desde cero y estamos hablando de acciones, estamos hablando de la bolsa de valores y ahora te quiero mostrar rápidamente cómo podemos nosotros medir nuestras acciones, ¿vale? Cómo podemos medir nuestras inversiones en acciones. Entonces, fíjate, ¿qué se mide? Pues podemos medir los dividendos, podemos medir las ganancias por acción y el precio entre las ganancias, es decir, como cuál es el ratio de ganancia que tiene cada una de las acciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué son los dividendos? Pues el indicador que podemos utilizar es el dividend yield, que básicamente son los dividendos entre el precio por acción. Es decir, si una acción cuesta 10 pesos y me está dando dividendos de 1 peso, pues si yo los divido, ahí está la fórmula, ¿no? Me está dando el 10%. Entonces, de esa manera nosotros podemos estar midiendo las acciones y ver cuáles son las que nos convienen, cuáles son las que no. Otro punto, la ganancia por acción, el earning per share, si lo ves en inglés, digamos, el EPS lo vas a ver en muchas partes. Y es la utilidad neta, es decir, ya tu utilidad después de impuestos, después de comisiones, entre el número de acciones. Yo de utilidad estoy teniendo, no sé, 100,000 pesos mensuales, pero tengo 10,000 acciones. Ok, ese ratio es el que te va a dar el EPS. El otro es el precio, el ratio del precio, que es el precio entre las ganancias. Entonces, ¿cuánto me está costando la acción y cuánto me está dando de vuelta? ¿Cuánto es la ganancia que yo estoy obteniendo? Y eso me va a dar ese ratio, ¿ok? Y pues bueno, el benchmark que vamos a hacer en este sentido, obviamente siempre, benchmark, acuérdate, es la comparación que hacemos entre unas y otras, pues fíjate, siempre estarlo haciendo entre acciones del mismo sector o región del mercado, ¿vale? En la misma área, para que no compares peras con manzanas, porque pueden darte impresiones distintas,
¿Ok? ¿Qué otra cosa debemos de medir? Debemos de medir los swings de un activo, es decir, cómo se están moviendo, dónde está siendo más volátil, menos volátil, dónde sube, dónde baja, etcétera, etcétera. Y para eso, pues tenemos, por ejemplo, algunas herramientas como Beta que te pueden dar esta información. Por ejemplo, aquí dice que el mercado Apple el beta de Apple es de 1.17%, quiere decir que es 17% más volátil que el mercado. Es decir, el 1% representa el mercado. Arriba del 1% es que está siendo más volátil, que hay una variación mucho más grande. Y abajo del 1% significa que es un poco más estático. Por ejemplo, en el caso de las acciones de Apple dice que son 17% más volátiles que el mercado, es decir, tiene un beta del 1.17. Mientras que Coca-Cola tiene un beta del 0.56, que quiere decir que es 56% menos volátil que el mercado. ¿Ok? 1% es nuestra referencia, que es el de beta. Ahora, ¿contra quién vas a comparar tu acción? Hablando de los benchmarks, ¿ok? Pues, ¿contra qué la vas a comparar? Pues, obviamente te decía eh, contra el mismo sector. O sea, no te puedes cambiar de sector o cambiar de giro para compararlas. No vas a comparar, por ejemplo, Microsoft con Walmart, por ejemplo, porque se dedican a cosas totalmente distintas. Una es el sector de alimentos, mientras la otra es el sector de tecnología. Entonces vamos a compararlas. Entonces mi empresa contra una del mismo sector o que sea del mismo giro. Entonces, por ejemplo, aquí en el ejemplo estamos comparando a Apple contra Microsoft. Entonces, los dividendos, por ejemplo, Apple tiene aquí uno de 3.28, mientras con un 1.10 de beta, mientras que Microsoft tiene un dividend yield del 2.04 con un 1.17 de beta. Entonces, eso te dice cómo se están moviendo. Y también los podemos comparar contra los índices. ¿Te acuerdas que te hablaba de los índices, que son ratios que se establecen en base a comparaciones de empresas del mismo sector o de diferentes sectores con alguna referencia en común? Por ejemplo, si estamos hablando de las que pertenecen a un país, por ejemplo, aquí tenemos el índice Nasdaq, aquí tenemos también el otro índice S&P, y son índices diferentes que están midiendo varias cosas. Hay muchísimos índices. Entonces, por ejemplo, en México es muy famoso el IPC, el índice de precios y cotizaciones. Entonces, tú requieres saber exactamente de qué se trata cada uno. Entonces, hoy te voy a dejar una tarea, y la tarea es justo eso, que tú investigues cuáles son los índices que se mueven aquí en México y cuáles son los índices principales a nivel mundial que afectan las acciones, ¿vale? Entonces, pero básicamente un índice es eso, es un, eh, es un ratio que se compara, que resulta de la comparación del comportamiento de diferentes empresas en un sector para poder dar digamos, como una tendencia, ¿ok? Entonces, básicamente, esos son los índices, ¿ok? Entonces, básicamente, de esta manera es como nosotros podemos medir nuestras acciones. Te digo, es un tema súper vasto, súper abundante. Entonces, mi pedido para ti es que lo investigues, lo investigues nuevamente. Aquí te estoy dando probaditas de información, pero úsalas para irte profundo, para irte más lejos y que tú puedas encontrar realmente toda esa información de valor que tú requieres. Así es de que gracias por acompañarme hasta aquí. Vamos a seguir adelante con mucho más información. Ya nos falta bien poquito para terminar la segunda parte, y después nos vamos a ir a la tercera, que tiene que ver con mucho contigo. Así es de que vamos a seguir adelante y te veo en la próxima.